Bitácora UNAL, Boletín de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un saludo para quienes nos acompañan a esta hora. Yo soy Vanessa Gudelo y hoy nos está acompañando Patricia Luna Tamayo. Ella es ingeniera civil, magíster en ingeniería estructural, doctora en ingeniería civil también y docente de la Universidad Nacional de Colombia, a quien agradecemos por acompañarnos hoy en las emisoras de su universidad. Hola, buenas, ¿cómo están a todos? Un gusto saludarlos y estar con ustedes. Patricia, bueno, le agradecemos por regalarnos este ratico. Usted lleva más de 15 años investigando materiales sustentables para la construcción. Algunos de ellos pues son bambú, guadua, madera. De pronto se me pasan algunos, pero usted ahorita nos cuenta más de eso. Y Patricia es la ganadora de esta 11ª versión del premio Jorge Bernal, un premio que impulsa y que reconoce a los investigadores sociales que le aportan al desarrollo rural integral de nuestro país y que le apuestan también a la paz de Colombia. Esta investigación con la que Patricia se ha ganado esta mención precisamente propone evaluar una nueva alternativa de construcción de vivienda que involucra la guadua. Entonces yo quisiera que empezáramos por ahí, que nos cuente cuál es esa alternativa de construcción que usted propone y también contarnos un poco de esas características de estos materiales que irían incluidos. Claro, muchas gracias. Pues mira, bueno, la verdad esta propuesta no es solo mía, esto es en conjunto con los estudiantes Cristian y Luis, ¿cierto? Uno de ellos, estudiante de Bogotá, y el otro es estudiante de pregrado de Ingeniería Civil. Entonces, en conjunto con ellos, conformamos esta propuesta. Esto también tuvo colaboración de la profesora Kaori Takeuchi. Y el objetivo de nosotros es buscar un método de construcción alternativo utilizando un material que ha sido ancestral en nuestra cultura, como lo es la guadua. Bien, este ha sido un material que se ha empleado para construir viviendas. Digamos que este uso a partir de la estrellilla trenzada de forma estructural, digamos que no se ha explorado mucho desde el punto de vista científico y eso es lo que nosotros estamos haciendo. La profesora Kaori Takeuchi, más o menos en el año del 90, 2000, arrancó con el grupo de investigación una serie de estudios enfocados a dar desde el punto de vista técnico y de ingeniería insumos para poder utilizar este material ancestral como la guadua como material estructural, ¿cierto? Entonces que los ingenieros pudiéramos tener unos parámetros de diseño para poder echar esos números que tanto nos gustan utilizar. Y pues digamos que este estudio específico con el que ganamos el premio Jorge Bernal, pues está enfocado, digamos, dentro de esta misma línea, ¿cierto? Para dar insumos desde el punto de vista técnico a la utilización de este material estructural. ¿Cuáles son esas características y qué lo hace, digamos, más sustentable y más sostenible también que esos materiales que normalmente se han utilizado? Claro, pues mira que esto es una pregunta bien interesante, porque, o sea, si bien con lo que voy a responder no quiero satanizar a materiales tradicionales en construcción como concreto, acero y mampostería, porque son igualmente necesarios, ¿cierto? Eh, sí, la guadua, sabiendo que es un recurso ampliamente encontrado en bosques en Colombia, ¿cierto? De manera natural, la gran mayoría de fincas en Colombia tienen guaduales, que incluso se convierten en un problema para los campesinos, que los están talando para hacer pastoreo. Eh, pues este material viene, o lo que nosotros pretendemos es mostrarles que se puede utilizar desde el punto de vista de ingeniería, que haciendo una utilización correcta, de una manera adecuada, tratando bien el material, dándole la protección que él necesita, pues se puede utilizar para construir viviendas, obviamente con unas prestaciones de servicio, digamos, mucho más bajas, por ejemplo, comparadas con un edificio de 10, 15 pisos que tú tienes aquí en la ciudad. Entonces, que enmarca muy bien dentro de este entorno rural que es muy importante en nuestro país, ¿cierto? A nosotros muchas veces, y aquí en la academia, yo lo digo, nosotros creamos a nuestros ingenieros y a nuestros estudiantes para solucionar problemas
de la ciudad, ¿cierto? Del entorno urbano, pero se nos olvida que gran porcentaje del déficit habitacional que tiene nuestro país específicamente está en el sector rural. Y de pronto al sector rural llegar con estas alternativas tradicionales en construcción como concreto, acero, mampostería, metal, tan sencillos, ¿cierto? Porque la mano de obra no es calificada, la adquisición de los materiales pues es compleja, hay que traerla desde lejos. Entonces, pues, ¿por qué no buscar una alternativa técnica, ¿cierto? Que ellos encuentran de manera natural y con la que han crecido. Incluso muchos, la casa en la que vivieron con sus papás, pues estuvo construida con estos materiales, ¿cierto? Y eso, digamos, desde el punto de vista técnico. Ahora, pensando en la gran crisis ambiental que nosotros tenemos en la actualidad en el mundo y también teniendo presente que la construcción civil, pues ha sido una gran responsable de este problema que tenemos en la actualidad. Nosotros generamos cerca del 40% de los residuos, ¿cierto? Y de las emisiones que se hacen a la atmósfera en dióxido de carbono también vienen de la fabricación de materiales de construcción. Pues yo creo que nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿cierto? Para lograr disminuir estas emisiones, ¿cierto? Y qué mejor que plasmándolas pues en construcciones sustentables que dicen materiales naturales. Claro, ahorita que usted menciona, digamos, la ruralidad de Colombia, se me vino a la cabeza que cuando uno va, por ejemplo, a algunos pueblos, incluso al mar, se ve mucho la guadua también porque no sé qué especificaciones tiene, pero creo que es, no sé si sea más resistente al agua o como cuáles son esos beneficios también de resistencia en estos lugares donde el clima también es un poco más agreste. Entonces, algo que uno tiene que tener presente y claro cuando va a trabajar con materiales naturales para la construcción de viviendas es que estos materiales pues son vulnerables ante situaciones adversas para ellos. Por la misma composición química, ¿cierto? Y natural que tiene el material, pues él absorbe agua todo el tiempo. Y el agua no nos gusta mucho a nosotros porque el agua trae pues que hayan unos procesos de hinchamiento o de contracciones que digamos son un reto en el momento en el que uno va a trabajar con ellos para la construcción de viviendas, porque la construcción o la fabricación de las conexiones, pues digamos, se vuelve un poco más compleja porque yo tengo que tener en cuenta estos movimientos naturales que va a tener el material, así como la construcción de las cimentaciones y bueno, entre otras cosas. Entonces, una premisa que uno tiene claro cuando está trabajando, por ejemplo, un material como la guadua para la construcción de viviendas, es que esto debe tener un buen sombrero y unos buenos zapatos, ¿cierto? Entonces, uno, desde el punto de vista, digamos, de distribución de los espacios, le da unas protecciones que conocemos nosotros como protecciones por diseño, en donde protegemos al material, ¿cierto?, de estas condiciones ambientales. Eh, para que, digamos, en el momento en el que haya una lluvia, no hayan salpicaduras que vayan a llegar a afectar el material, por ejemplo. Y por otra parte, el objetivo también de ese buen sombrero y buenas botas es que se proteja contra los rayos ultravioleta, porque nuevamente, como es un material natural, pues es altamente susceptible, es como la piel de nosotros, ¿cierto? Si nosotros salimos y nos exponemos al sol sin un buen protector solar, pues nos vamos a quemar y vamos a tener unas afectaciones a largo plazo, ¿cierto? Si tenemos una exposición prolongada. Exactamente lo mismo le pasa a estos materiales. Hay que tener claro que son materiales naturales, entonces vienen de seres vivos, ¿cierto? Entonces ellos tienen unas afectaciones por las condiciones climáticas que desde el punto de vista de diseño uno las puede controlar haciendo, o sea, sabiendo que existe esa dificultad, de ese reto, pero entonces yo desde el punto de vista del diseño, de la concepción de la vivienda que estoy proponiendo, pues lo tengo presente y lo soluciono. Me llama mucho la atención porque digamos que esto ya está solucionado, ya tenemos digamos este recurso que además es natural, que además como usted nos lo cuenta, Colombia es un país rico en producir guadua. Yo quisiera que nos contara un poco de ese panorama también que se vive, digamos, frente a las industrias de la construcción, que siento que son unas industrias muy grandes, también muy agresivas por, digamos, por esa importancia también del dinero y de estar, digamos, pensando, digamos, más en el dinero. Entonces, quisiera que nos contara un poco de eso, cómo, digamos, estos proyectos
o cómo se ve el panorama para proyectos como estos que realmente le apuestan a unas viviendas más sustentables y también a una calidad de vida mejor, digamos, en esas zonas. Claro, bueno, mira, es que ahí hay una realidad cultural de nuestro país. Y digamos que, perdón, digamos que errores que se han cometido en el pasado por desconocimiento del funcionamiento y de la protección que hay que darle a estos materiales naturales, pues no nos han hecho una muy buena propaganda, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando tú vas al sector rural a decirle a un campesino que puede construir, o sea, que no es necesario que dañe su guadual, sino que lo vea incluso como un insumo, ¿cierto? Si él necesita construir corrales, por ejemplo, para sus animales o necesita incluso construir una casa para él, él lo puede hacer. La respuesta inmediata que te da el campesino es que eso no sirve, es que eso se daña muy rápido, ¿cierto? Entonces, no, yo prefiero hacerlo en ladrillo, prefiero hacer unas columnas de concreto, que eso me va a durar toda la vida, ¿cierto? Entonces, y es muy difícil entrar tú a decirle, ok, sí, si yo no le doy un buen manejo al material, si la concepción desde de entrada, desde el papel, no le doy las protecciones adecuadas que hablábamos en la respuesta anterior, pues sí, el material se va a deteriorar. Eso es innegable y es algo con lo que nosotros vivimos. Adicionalmente, estas estructuras también hay que darles un mantenimiento, digamos, constante, precisamente por lo mismo, porque son materiales naturales, entonces, pues es como nosotros no aplicarnos nunca crema humectante en nuestra piel, ¿cierto? Funciona exactamente de la misma manera. Entonces, este tema cultural es bien complejo de romper, ¿cierto? Esta brecha que hay, por lo que te digo, lastimosamente errores en el pasado de mala utilización del material y mala utilización por desconocimiento, ¿cierto? Porque antes esto era un material que no era investigado. Si tú miras más o menos las investigaciones desde el punto de vista de ingeniería en la parte técnica para la construcción de viviendas, datan más o menos del 2000 hacia acá, o sea, llevamos 20 años estudiando. Esto todavía está en pañales. Entonces, esos errores por desconocimiento nos han hecho una muy mala propaganda, ¿cierto? Y lo que te decía en la primera pregunta, yo no quiero con esto, o lo que nosotros pretendemos no es satanizar a materiales tradicionales de construcción como concreto, acero, mampostería, porque son necesarios, en algunos proyectos específicos son necesarios, e incluso en estructuras con guadua o con materiales naturales, hacemos una conjunción con estos materiales. ¿Por qué? Con estos tradicionales. Porque, por ejemplo, las cimentaciones toca construirlas en concreto. ¿Cierto? Es la forma más eficiente que tenemos, es un material que, digamos, que controla, se comporta muy bien ante ambientes que van a estar constantemente húmedos, ¿cierto? Como es el suelo de cimentación, da unas prestaciones, ¿cierto? Entonces, no es satanizarlos, es saberlos utilizar en lo que lo necesitamos utilizarlo y darles una alternativa adicional técnicamente viable, ¿cierto? Que haciendo un uso correcto de los materiales y dándole las protecciones necesarias, me van a ofrecer viviendas seguras, que claro, hay que darle un mantenimiento en el tiempo. Sí, hay que tener claro que es un material natural. Eh, pero pues nada, eso es a lo que nosotros le apostamos. Claro, ustedes pues ya llevan muchos años investigando ese material y digamos que esta investigación también ya lleva varios años atrás en donde ustedes han venido trabajando con este material. Yo quisiera que nos contara de pronto si este proyecto se va a implementar en algún lugar en específico o cómo es ese procedimiento hay una vez ganado el premio y continuando con la investigación. Claro, no, bueno, pues digamos que hasta ahora tenemos nosotros la idea para empezar a hacer la investigación aquí, ¿cierto? Empezar ya de pronto a pensar en una implementación de la idea que nosotros tuvimos, pues en este momento sería un poco arriesgado, ¿cierto? Porque pues tú planteas una hipótesis cuando arrancas tu proceso de investigación y esa hipótesis pues puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿cierto? Entonces, pueda que lo que nosotros pensemos de que esta esterilla de guadua se pueda utilizar conjunto con el adobe, se pueda utilizar de manera estructural, ¿cierto? Para construir unos muros,
pues no nos dé los resultados adecuados, ¿cierto? No nos dé los resultados adecuados, me refiero en términos de prestaciones mecánicas, para poderle dar ese uso estructural que nosotros necesitamos. Entonces, pensaría yo que en este momento, como estamos en esa etapa todavía de que estamos investigando, es arriesgado hacer, ¿cierto? Sin embargo, sí ya, no esta específicamente, pero sí otras investigaciones que nosotros hemos tenido, ya han salido al mercado, ¿cierto? Más que salir al mercado como un producto, nosotros le hemos dado insumos desde el punto de vista técnico a la ingeniería en Colombia para la utilización de estos materiales. Es así que todas las investigaciones que se desarrollaron más o menos desde el año 2000 hasta el 2010 fueron incorporadas en el Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente, en el capítulo G12, para los criterios y direccionamientos del diseño de estructuras en Guadua, ¿cierto? Y en gran parte, pues esto fue gracias al trabajo que desarrolló la profesora Caorita Queuche desde el año 2000, más o menos hasta el 2010, 2012 que salió esta norma, ¿cierto? Entonces ya los insumos desde la academia lo hemos dado, pues que yo creo que esas son una de las funciones principales de nosotros como universidad, ¿cierto? Generar ese conocimiento, pero que ese conocimiento no se quede aquí dentro de nuestro campus, ¿cierto? Aquí dentro de todo este saber de profesores e investigadores, sino que precisamente nosotros lo que le damos es insumos a la sociedad para que todo esto se pueda utilizar y se pueda materializar pues para el beneficio de todos y del país. Claro, yo quisiera que nos contara un poco, usted es miembro fundadora también de la Sociedad Internacional de Bambú y de Guadua. Yo quisiera que nos contara un poco de eso que se vive allí, de esos intereses también que están allá adentro, de si hay muchas personas, muchos ingenieros en este momento y personas de otras profesiones interesados en buscar alternativas también en materiales para la construcción. Claro, mira, esa sociedad surgió porque nos reunimos varios investigadores de diferentes ramas, ¿cierto? Hay arquitectos, hay ingenieros, hay microbiólogos, que quisimos crear una sociedad que estuviese más enfocada al sector de la academia, ¿cierto? Porque ya hay una sociedad colombiana del bambú, pero esta sociedad colombiana del bambú también tienen unos intereses, digamos, en términos de investigación, pero también en comercialización del producto. Y nosotros, pues dijimos, no, nosotros no queremos meternos en comercialización porque finalmente ese no es nuestro campo. Nosotros somos investigadores y esto es lo que a nosotros nos apasiona y es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, esto fue el objetivo de reunirnos para crear esta sociedad. No solo personas de la Universidad Nacional, también tenemos personas de la Universidad Javeriana, hay un profesor que en este momento es profesor de la Universidad Militar, ¿cierto? O sea, hay de varias instituciones de educación superior aquí del país, de la Santo Tomás, y el objetivo de nosotros pues es divulgar, hacer divulgación científica de las investigaciones en diversos campos que hay relacionadas con el bambú y la guadua, ¿cierto? Entonces, digamos, una de las principales actividades de esta sociedad es hacer el Simposio Internacional del Bambú y la Guadua, que ya el último año tuvimos su 7ª versión, que ya salió del país, las 2 últimas versiones, se ha hecho en Ecuador y se ha hecho, el último fue en Perú, el del año pasado. Y digamos que ese es nuestro principal objetivo, hacer divulgación de las investigaciones científicas que se desarrollan en torno a este material. Patricia, ya para ir terminando, yo quisiera que nos contara un poco cómo es ese proceso, ese crecimiento del bambú y la guadua, que todos los conocemos, pero yo creo que no todos conocemos cómo es ese crecimiento, cuánto se demora para estar, digamos, listo. Cuéntenos un poco cómo es ese desarrollo de estos materiales. Claro, mira que esa es una de las características más interesantes de utilizar este material natural para construcción, digamos, comparado con la madera. Un tallo de guadua, a ver, la guadua es un tipo de bambú, es una especie de bambú, ¿cierto? Especies de bambú hay alrededor de 1.700 en el mundo, ¿cierto? Y la guadua es un tipo de bambú. Y
Y la principal ventaja que tiene este material natural, lo que te decía comparado con la madera, es que más o menos para tú utilizar un culmo, un tallo de guadua para construcción, debes esperar más o menos 5 años, entre 3 y 5 años, ¿cierto? Ahí ya las investigaciones nos han dicho que ya las fibras están lo suficientemente desarrolladas y lo suficientemente fuertes para brindarnos las prestaciones mecánicas que nosotros tenemos, ¿cierto? Y un culmo de guadua crece muy rápido, ¿cierto? Más o menos crece unos, puedo estarme equivocando aquí en los números, pero alrededor de unos 30 centímetros al día. Y una vez él alcanza su altura, digamos, completa, que es alrededor por ahí de unos 20, 30 metros, ¿cierto? Empieza simplemente a engrosar su pared. Y lo que te digo, esto más o menos ocurre por ahí a los 5 años de edad. Entonces, a los 5 años de edad, yo ya puedo cortar el culmo para llevármelo para uso estructural. Y comparado con la madera, más o menos yo tengo que esperar alrededor de unos 30 años para poder empezar a cortar los tallos, ¿cierto? Y poderlos utilizar en la construcción de estructuras. Entonces, fíjate cómo también desde el punto de vista, digamos, exacto y de disposición del recurso, ¿cierto? Pues es muchísimo mejor y es más favorable, porque es que en 5 años yo siembro y en 5 años ya lo puedo estar, que en el otro lado me toca esperar 30 años, o sea, el periodo de retorno de la inversión que yo hice, pues es muy largo, ¿cierto? Entonces, esa es una de las principales ventajas. ¿Y cómo es el comportamiento de la tierra cuando se siembra guadua y pues una vez ya es talada para ser utilizada, digamos, en otra parte? ¿Cómo queda ese estado de la tierra? Claro, claro. Fíjate que el bambú incluso es un material, no solo la guadua, sino el bambú en general, es por su rápido crecimiento, es un material que se usa mucho para la recuperación de zonas erosionadas, ¿cierto? Entonces, porque sus raíces, esto hace un sistema radicular, o sea, todas sus raíces se extienden por entre la tierra y ayudan mucho digamos, a amarrarla, a sostenerla, y por eso es que es un excelente candidato cuando están en zonas de recuperación por erosión. ¿Qué otra ventaja tiene el cultivar guado o cultivar bambúes? Pues que ellos son unos protectores de la biodiversidad, ¿cierto? Y hay que tener presente también que nuestro país es el segundo país más biodiverso del mundo, entonces lo tenemos que cuidar. También es protector de cauce de ríos, ¿cierto? Porque la guadua debe crecer cerca a fuentes hídricas, ¿cierto? Entonces, pues hay una serie de ventajas también ambientales, ¿cierto? Que se me pueden escapar a mí muchas porque pues no es mi campo de estudio, pero esas digamos como que son las principales que yo podría resaltar aquí ahorita en términos ambientales de cultivar y conservar este material. Vale, pues ahí les contamos de esta alternativa que también existe en la construcción y que pues ya desde la academia llevan más de 15 años investigando y continúan estas investigaciones para poder darnos alternativas sustentables, sostenibles y que además pues nos ayudan de alguna manera con costos en algunas zonas rurales de nuestro país. Agradecerle nuevamente a Patricia Luna Tamayo por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que tengan, pues bueno, un excelente día. Gracias, igual para usted. Les recordamos a los oyentes que estuvimos hablando hoy sobre la investigación comportamiento estructural del adobe con esterilla trenzada de guadua, proyecto ganador de la 11ª versión del premio Jorge Bernal de la Fundación Confiar. Yo soy Vanessa Gudelo y nos escuchamos al rato. Bitácora UNAL, Boletín de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.